Bienvenidos, queridos amigos laurentinos, comunidad laurentina. Vamos a una segunda parte de nuestra entrevista con mi querido maestro Lorenzo Peña sobre la filosofía política. Lorenzo, en el año 2009, publicó Estudios Republicanos por la editorial Plaza y Valdés. Algunos temas que aparecen en el libro son objeto de reflexión y diálogo en este par de entrevistas sobre su filosofía política. Muchas gracias, querido Lorenzo, por aceptar esta entrevista. Bien, en primer lugar, querido Lorenzo, hablemos sobre lo que es la sociedad. Estamos hablando sobre filosofía social y política, de modo que es necesario tratar de comprender de una manera más precisa y clara qué entiendes tú por sociedad civil. Algunos autores hacen una diferencia entre ella y lo que es el Estado. Por otra parte, el estatuto ontológico de una sociedad es algo irreducible, algo ineliminable, que no se puede reducir simplemente a la suma de individuos. Y finalmente, tiene la sociedad una voluntad, un pensamiento, acciones que se la puedan atribuir, que estén más allá de lo que pueden hacer los individuos. Bueno, pues de qué es la sociedad política ya estuvimos hablando en la entrevista precedente, de manera que no voy a repetir ahora lo que dijimos el domingo pasado. Ahora sí voy a abordar la pregunta que me haces de si sociedad civil y Estado son lo mismo. Para los filósofos y pensadores de la antigüedad, la Edad Media y hasta el siglo XVIII, era lo mismo para Aristóteles, Platón, Avicena, Santo Tomás, Cayetano, Vittoria, Grocio, Hobbes, Locke, Leibniz. Hablar de sociedad y hablar del Estado era lo mismo. El Estado era simplemente había que distinguir Estado de gobierno. El gobierno, los gobernantes, son una cosa y el Estado es la sociedad gobernada por ellos. Que la palabra Estado, que en realidad es cierto que esa palabra Estado, Stato, eh, mm, en su forma moderna es del Renacimiento tardío, por Renacimiento. No sé en realidad si se encuentra antes de Maquiavelo, pero el concepto mismo de Estado es el que los romanos expresan con república y todavía en la segunda mitad del siglo XVI, Bodino, en sus, no me acuerdo si eran 9 libros sobre la República, que traducimos así, 9 libros de la República, en realidad república está tomado ahí en el sentido etimológico latino, que significa Estado. Y el Estado es a la vez la comunidad de individuos y de familias que abarca y la totalidad que los abarca organizada políticamente, bajo una autoridad. Pero el Estado y la autoridad no son lo mismo. Seguramente, aunque esto habría que confirmarlo por un estudio de historia conceptual mejor, digamos, más, que vaya más a las fuentes de lo que yo he efectuado, pero hasta donde yo llego a saber, fue Adam Smith el que introdujo la dicotomía entre sociedad y Estado. ¿Por qué? Porque Adam Smith, que es el padre de la economía política, no es que no tenga precursores y precedentes, pero la economía política como una ciencia o pseudociencia autónoma, con sus credenciales de rigor, la funda verdaderamente Adam Smith. Y Adam Smith entiende que hay dos esferas de actuación que van más allá de lo individual y familiar. Una es la esfera de la vida económica,
comercial, industrial, de los negocios, del trabajo, y esa forma la sociedad civil. Y otra esfera, que es la de la organización política, que es la que constituye el Estado. Y esa dicotomía de Adam Smith, que se basa en su teoría de la mano invisible, el Estado regula mediante sus mandamientos, pero la sociedad civil, que se rige por la libre actividad e iniciativa de los individuos, se regula, tiene otra regulación que no establece nadie, que no corresponde a autoridad alguna, que es un como si, que es la mano invisible. Hay una especie de fortuna, de destino que conduce a la sociedad civil a su prosperidad a través de sirviéndose de los fines egoístas particulares de los individuos. Esa dualidad es retomada por Hegel, que la desarrolla en su teoría del espíritu objetivo, no voy a entrar ahora en ella, claro está, y finalmente por Marx. Carlos Marx quizá es el que lleva a su cúspide esa dicotomía, porque para él la esfera preponderante en la historia humana es la de la actividad económica. Esa actividad económica existió y existirá sin Estado. El Estado es una creación tardía que surge en las sociedades de clase, que es un instrumento de represión para que la clase dominante tenga dominada, mantenga oprimida a la clase dominada, o las clases dominadas, y la auténtica historia de la humanidad no es la del Estado, esa es la superficie, esa es una superestructura, sino que hay lo subyacente, que es la sociedad civil. Y el futuro comunista, tal como él lo concibe, que es también anarquista, anárquico, sin Estado, el Estado habrá desaparecido y será la sociedad civil. Bueno, durante mucho tiempo, sin embargo, esa dicotomía entre Estado y sociedad civil ha jugado un papel muy pequeño en el pensamiento, porque el propio marxismo, aunque abrace esas ideas de Marx, pero las abraza para un futuro más o menos lejano. Es decir, están ahí, están en el trasfondo, pero es un poco como en el catolicismo el Antiguo Testamento de la Biblia. Está ahí, evidentemente, es palabra de Dios, pero bueno, una palabra de Dios que al católico normal no le afecta nada. El católico normal no solo está alentado, sino desalentado de leer el Antiguo Testamento. Si lo hace, tiene que ser con los comentarios del magisterio eclesiástico y como fuente de inspiración, pues así como la palabra evangélica, las parábolas del Nazareno o las epístolas de los apóstoles son importantes, pero bueno, lo que dijera el profeta Ezequiel o lo que dijera el Pentateuco quedaba ahí en un trasfondo. De manera que esa dicotomía en el propio marxismo ha jugado un papel relegado a la pura teoría y para un futuro más o menos remoto. Y en otras esferas tampoco se ha, digamos, hecho particular insistencia. Y todo ha cambiado en los últimos, yo diría, 30 o 40 años, como mucho. Desde los años 80, sobre todo 90, en que se ha empezado a hablar mucho de la sociedad civil. Con las ONGs, entonces se ha empezado a exaltar la sociedad civil frente al Estado. El Estado muchas veces está constituido por individuos, grupos y partidos corruptos. En cambio, en la sociedad civil somos todos, somos los demás,
Y ese concepto de sociedad civil al principio fue acogido con desconfianza en países donde el Estado gozaba de mayor prestigio, por ejemplo en Francia, con con la ideología republicana. La República, la République, era el Estado y éramos todos agrupados o todos los franceses agrupados en el Estado. Y fue en América Latina y después en África donde frente al poder empezó a exaltarse la importancia de la sociedad civil. Y luego esto hoy se ha extendido al mundo entero, con una particularidad, y es que ¿quiénes, quiénes constituyen el Estado y quiénes constituyen la sociedad civil? Bueno, el Estado lo constituimos todos, sus súbditos, todos los ciudadanos. Y luego la sociedad civil en principio también. Bueno, yo lo he remontado en los años 80. Estoy pensando quizá en Margaret Thatcher, que llegó al gobierno, si mal no recuerdo, en 1979 y que propuso frente a Big Government, frente a los defensores del gran gobierno, o sea, de un gran sector público, un gran sector privado, a Big Society, una sociedad grande. Entonces, claro, cuanto más pobre sea el Estado, más rica es la sociedad civil. O sea, cuantos menos espacios públicos haya, menos parques públicos, menos dispensarios o ambulatorios u hospitales públicos y más privados, cuanto menos universidades públicas haya y más privadas, cuando las calles se reduzcan para dejar espacio a los edificios privados, la sociedad se hace más rica y el Estado se reduce. Lo que pasa es que, claro, la sociedad sea más rica, ni tú ni yo nos hacemos más ricos, ni la mayoría de los que conocemos. O sea que resulta que esa gran sociedad, esa sociedad rica, está formada sobre todo por los ricos. Vale. Luego se le ha dado otra connotación que es la de la sociedad civil formada por las asociaciones privadas. Se ha dicho una sociedad civil vibrante. Vibrante se usa mucho en inglés y quiere decir con vitalidad, con... Pero de nuevo, es una cosa. ¿Y qué sucede con quienes no estamos organizados? O sea, resulta que paradójicamente todos somos miembros del Estado, pero esa sociedad civil que se enaltece tanto, resulta que está formada por un 4, un 5, un 8, un 10% de la población y los demás estamos excluidos. O sea que será muy vital, muy vibrante, muy todo lo que se quiera, pero resulta que finalmente se está enalteciendo a una minoría contra la mayoría. Bueno, yo pienso que no conozco a nadie de esos adalides apologistas de la sociedad civil que haya formulado una definición de lo que es. Yo vuelvo a la idea clásica, sobre todo por eso. Si distinguimos estado de sociedad civil, cuanto más pobre es el Estado, más rica es la sociedad civil. Por tanto, cuanto menos tengamos todos juntos, resulta que la sociedad a la cual teóricamente perteneceríamos de algún modo es más rica. Y esto es absurdo. Hay una conciencia colectiva, un pensamiento colectivo, por supuesto, lo hay. Toda colectividad tiene un pensamiento. Este pensamiento, sin embargo, se forma a partir de pensamientos individuales, de los cuales cada uno de nosotros no tiene noticia. Quiero decir, que, bueno, yo no veo pensamiento colectivo. Y no me acuerdo qué autor, creo que Marx, defiende, dice, mis células o mis neuronas, ninguna de mis neuronas sabe lo que yo sé, pero mi actividad mental estriba en la actividad de mis neuronas. Entonces, el pensamiento social estriba, descansa, tiene como subyacente la contribución individual. Ahora, en una sociedad organizada, el que expresa
la voluntad colectiva es la autoridad. Por supuesto, la autoridad tiene presunción de expresar el pensamiento y la voluntad de la colectividad, pero puede no hacerlo. Muchas veces no lo hace, pero es el único modo que tenemos de tener una presunción razonable. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Ahora, pasemos a otro gran tema, que es la justificación de la existencia del poder político. Eh, Frente a esta pregunta, quienes responden negativamente son los anarquistas. Ellos están a favor de la inexistencia o la eliminación del Estado, puesto que lo consideran como un violador de derechos. Hay una argumentación, por supuesto, filosófica para su posición anarquista. Ahora, ¿crees tú que esta sociedad que no tenga una autoridad, un poder político y por lo tanto leyes que nos rijan, sería beneficiosa o para el bien común de la población o por lo menos para el bien de los individuos? Bueno, yo pienso que en primer lugar es no hay ejemplo histórico alguno de ese tipo de sociedad. Marx y Engels pensaban que el comunismo primitivo había, no tenía Estado. Incluso Engels, en esa obra que, si mal no recuerdo, escribió y publicó en 1885, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, una obra hoy olvidada. Yo la leí a los 17 años, eh, mm, pero yo considero que deberían. Es una pena que esas obras hoy no se lean. Es decir, no deja de ser aportaciones del siglo XIX significativas, importantes, que han marcado además, sobre todo que han tenido una influencia, han tenido millones y millones, decenas o cientos de millones de lectores en el planeta, cientos de millones. Bueno, entonces, l- hoy decir, nadie ha leído nada de eso, pues es una pena, hay que leerlo. Ahora, al mismo tiempo, pues muchas de las ideas de Engels son ingenuas en en esa obra. Y, por ejemplo, considera que, que el Estado eh, se constituyó al final de la Edad de Bronce, aproximadamente. Bueno, quiere decir que de los 300.000 años que lleva nuestra especie o raza de Homo sapiens existiendo, pues 3.000 años han sido con Estado y 297.000 sin Estado. Y luego hay otros autores que también hablan de sociedades preestatales, el propio Turchin, pero hay que decir que cuando dicen eso quieren decir no sociedades sin autoridad, sino sociedades en las cuales la autoridad no tenía una organización estructurada, porque eran sociedades pequeñas. También un pensador o filosofastro francés, Marcel Gauchet, habla de sociedades preestatales y algunos antropólogos. En realidad no es que sean sociedades sin autoridad, hay una autoridad a veces del cacique, del, del jefe tribal o de la aristocracia tribal que, que puede ser durísimo, como lo decía César, por ejemplo, hablando de las sociedades de la Galia, que él conquistó, que eran pequeñas tribus, y decía, los plebeyos en esas tribus están reducidos a una condición de semiesclavitud, una condición próxima a la de esclavos. O sea, el dominio de los aristócratas y los druidas, las castas privilegiadas, era durísimo. Bueno, de manera que sociedad sin autoridad no ha habido ninguna. Y que yo sepa una experiencia histórica que ha habido de constituir una sociedad anárquica, o por lo menos organizada por los anarquistas,
fue en España durante la Guerra Civil Española, al comienzo, en las zonas donde el anarquismo era preponderante. Barcelona, varias comarcas del nordeste de España, parte de Aragón. ¿Y qué pasa? Que lejos de ser una sociedad anárquica, sin poder, fue una sociedad con un poder muy duro, muy violento. Por ejemplo, un poder que, entre otras cosas, llevó a cabo la liquidación de todos los curas, monjas y frailes que, que cayeron en su poder, porque odiaba la religión. De manera que, lejos de ser una sociedad sin poder, fue la de un poder, los anarquistas ejercieron el poder. Bueno, esto después se fue felizmente eliminando, no sin serias dificultades, pero entonces entraron varios anarquistas en el gobierno como ministros, lo cual es una... Yo no sé si ha habido otro caso en el mundo que haya ministros del gobierno anarquistas. Claro, esto es, bueno, si están en contra de que haya gobierno, de que haya Estado. De manera que, ¿qué posibilidad hay? Ninguna. ¿Qué realidades hay de países anárquicos? Decía, Hobbes imaginaba una sociedad sin autoridad. Él no decía sin Estado, pero sin autoridad. Y él decía que el peor gobierno es mejor que ninguno. O sea, que una sociedad sin gobierno sería peor. Y creo que la experiencia de los últimos decenios y actual nos presenta ejemplos varios, pero yo me limito a tres, que son, primero, Somalia. Somalia, donde el régimen de Said Barre, la dictadura, fue derribada y después que fue derribada hubo una intervención norteamericana que derribó al pretendiente o derrotó al aspirante a hacerse con el poder y el resultado fue que nadie tuvo el poder. Durante años ha sido un país, y todavía en buena medida lo es, sin poder político. O sea que cada grupo, cada, cada sector que le da la gana se arma y es la lucha de todos contra todos, justamente el estado de naturaleza hobbesiano. Horrible. O sea, digamos, una sociedad que en Libia, donde la intervención armada occidental derribó al, al coronel Gaddafi, que ciertamente era un dictador, pero bueno, era un dictador popular, que tenía un amplísimo apoyo en un sector importantísimo de la población. Destruyó y en el año 11 ese poder y ningún poder se ha constituido. O sea que han surgido milicias por todas partes, lucha de todos contra todos. Ahora hay un gobierno en la parte oriental, otro en la parte occidental, otro en la parte meridional, pero dentro de esos territorios ese gobierno tampoco gobierna porque es desobedecido por diversos grupos, un país anárquico. Pero creo que siendo horribles, espantosos, bueno, creo que de Libia muchos hemos oído hablar de la condición de los emigrantes vendidos literalmente como esclavos. O sea, la ausencia, la ausencia de poder ha acarreado el descalabro social. Por supuesto, el desmoronamiento de todo servicio público, la destrucción de todo. En realidad, lo milagroso es que no haya ido todavía peor. Que la población haya. Eso demuestra la capacidad humana de adaptarse a las condiciones más horribles. Es un poco, a mí me recuerda los relatos que hay de Auschwitz. Parece imposible poder vivir y sobrevivir en algo tan horrible, tan indescriptible como Auschwitz. Y sin embargo hubo supervivientes y contaron su vida. Eh, allí uno de ellos es Primo Levi en su famoso escrito Secuestro de un uomo, si esto es su nombre. Bueno, pues el caso más horrible de todos es el de Haití.
donde el último presidente fue matado, asesinado seguramente porque lo fue con ensañamiento y alevosía, por un grupo de mercenarios colombianos que actuaban desde Miami. No digo que fuera por instigación norteamericana, porque casos que han pasado años y no se sabe. El poder lo ha ocupado un impostor, pero un poder nominal, porque el país está en poder de los grupos mafiosos que se hacen la guerra unos a otros. Es decir, es un país sin gobierno, sin Estado, sin poder público. Queda un pequeñísimo resto de poder público y de nuevo, a mí me maravilla que la vida continúe. Por eso, y de hecho, claro, el problema es que cuando la ONU intervino, pues no solucionó nada, fue un país ocupado militarmente y lo único que llevaron fue el cólera, la epidemia del cólera, ¿no? Ahora se habla de que va a haber una intervención de Kenia, entre Kenia y Haití no hay absolutamente ningún vínculo histórico, está por ver si esa intervención de Kenia, que no es tampoco ninguna maravilla social, económica ni política, pero bueno, veremos qué pasa. Ahora, yo comprendo que peor que lo que hay ahora no puede haber, justamente porque es una sociedad sin Estado, es decir, no hay sociedad. Decir que hay sociedad sin Estado quiere decir que hoy no existe una sociedad haitiana. Los haitianos viven aislados donde pueden, donde se han refugiado sin constituir un cuerpo social organizado. Entonces, mm, yo pienso que quienes defienden el anarquismo, pues no han meditado en la realidad, no han mirado la realidad. No he visto ninguno que diga, sí, sí, lo que yo quiero es como Somalia o como Haití. No sé, ellos esperan quizá que por un milagro eh, eso no se produzca, ese ideal que cada uno se defienda con un fusil. Sí, el problema está en que los más ricos, en vez de fusiles, tendrán bombas y ametralladoras. Y los más pobres, bueno, los que no sabemos manejar ningún arma, pues un fusil no nos sirve de nada, ¿verdad? Pero aunque lo tuviéramos, pues poquito iba a defendernos, como a los haitianos frente a las bandas mafiosas que dominan el país, pero que se disputen a tiro limpio, claro, unas con otras, porque no es que el país esté en manos de una banda mafiosa, que bueno, si fuera una, pues impondría orden y por la cuenta que le tendría para enriquecerse, organizaría el país. Pero como son muchas, en guerra unas contra otras. Bueno, y esta situación se ha dado en Colombia durante mucho tiempo, en una buena parte del territorio colombiano, ha sido anárquica. Hoy el presidente Petro, pues hay que reconocerle cualesquiera que sean sus defectos y sus errores, que está tratando de poner fin a toda esa violencia. Y me temo que el Ecuador, que yo conocí como un país pues con todos sus problemas sociales, económicos, pero donde nada de eso existía, me temo que está empezando. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a una tercera subtemática, mm, la cuestión de la legitimidad del poder. ¿Podrías decirnos cuáles son el criterio o los criterios que nos ayudarían a legitimar la función de la autoridad o quienes ocupan ese cargo de la jefatura del Estado? Es muy conocida esa tripartición de Max Weber en una autoridad carismática, otra legal y la tradicional. Frente a esta propuesta de Max Weber, hay otra posibilidad de que lo que legitima el poder es su función o su misión.
la de servicio público, y esta, eh, esta última posibilidad ha sido la propuesta de la Escuela de Solidarista Francesa. ¿Qué opinas tú al respecto, por favor? Sí, claro, yo me sumo absoluta y totalmente a la propuesta solidarista. Max Weber hace esta tripartición interesantísima entre, él dice qué títulos de legitimidad aducen los titulares del poder para justificar ese poder. Y él enumera tres que son un poder tradicional por continuidad con la historia, es decir, que se justifica sencillamente porque el depositario actual es simplemente un transmisor, un receptor de una transmisión que viene de los siglos pasados, de la historia. Esto es principalmente así en la monarquía hereditaria. En segundo lugar, el poder carismático, que quizá es el que él considera más importante, que además es aquel que se forma cuando se constituye una nueva sociedad. Yo he hablado en alguna entrevista anterior de sociedades que se constituyen ex novo, nuevas, diciendo, por ejemplo, que el derecho natural es necesario cuando se constituye una nueva sociedad. Y he puesto algún ejemplo histórico de náufragos de diversa proveniencia que llegaron por casualidad a una isla por naufragio y tuvieron que constituir una sociedad nueva porque no tenían modo de continuar una anterior y por tanto una nueva sociedad. Pero habría otros ejemplos. Por ejemplo, en uno de mis escritos, creo que fue en la controversia que tuve con Manuel Atienza en la revista Eunomía, yo hablaba de los famosos quilombos o palenques de los esclavos negros fugitivos en América durante el periodo de la esclavitud, particularmente Hispanoamérica y, y más aún el Brasil. Hubo un famosísimo quilombo que duró 30 o 40 años, constituyó un pequeño estado. Bueno, pues cuando ese quilombo se constituye, alguien tiene que erigirse en autoridad. No, no hay autoridad tradicional, tampoco la hay legal, porque no hay ninguna institución jurídica, hay que crear una nueva. Bueno, esto se ha, en muchos, los hubo en Colombia, los hubo en Surinam. Digo ejemplos que yo conozco, seguramente en otros países también. Bueno, pues cuando se constituye un poder nuevo, ¿a quién se confía el poder? A, a quien tenga, revele unas dotes carismáticas. La insurrección de Espartaco, por ejemplo, otras insurrecciones de esclavos, bueno, son típicas de se sublevan, bueno, ¿y quién va a encabezarlos? ¿Quién va a ser su cabecilla primero, su caudillo? Bueno, pues aquel que destaque por dotes de iniciativa, de combatividad, eh, o esa serie de dotes un poco difíciles de determinar que llamamos carisma. Y luego la justificación legal, cuando pues, en un sistema de parlamentario o presidencialista y unas elecciones para uno, bueno, pues ha llegado por las vías establecidas por la ley. ¿Cómo sabe Weber que son esas tres las vías de justificación y no cuatro, cinco o 12? Bueno, que yo recuerde, hasta donde yo recuerdo la lectura de Weber, él enumera esas tres y no enumera otras. Yo creo que le falta enumerar una. Pienso que podría haber, por ejemplo, claro, Platón justifica un poder hipotético por el saber,
Es decir, algunos eh, libertarios o cuasi libertarios contemporáneos también defienden el poder epistocrático, el poder de los sapientes. Entonces, el saber sería un título de legitimidad. Alguien podría hacerse con el poder diciendo, lo hago mejor. La razón es que lo hago mejor. Es que soy más sabio. Bueno, yo pienso que a lo largo de la historia ha habido un título que se ha esgrimido más y que ha convencido más, y es la fuerza. Es decir, mire, yo he ganado. Ha habido una guerra civil y yo la he ganado. Entonces, en sociedades de inspiración más o menos divina, no hablo del cristianismo únicamente, sino de casi todas las civilizaciones anteriores al siglo XX, se pensaba que el que había ganado había gozado del favor divino. En Roma, cuando César vence a Pompeyo, nadie duda de que los dioses lo han favorecido. Marte, el dios de la guerra, se ha inclinado por César. Y por tanto, sea bueno o malo César, mejor o peor, más o menos carismático, inteligente, eh, sus títulos legales eran menores que los de Pompeyo. Ninguno de los dos era verdaderamente un gobernante jurídicamente correcto, pero vamos, César todavía menos. Pero los dioses habían favorecido su causa. Y después en el cristianismo lo mismo, y en el islam. El que ha triunfado es porque Dios lo ha querido. En el pensamiento chino, cuando triunfa un contendiente, la guerra civil, es que cuenta con el mandato del cielo. Es un concepto un poco diferente. Ahora, el concepto del mandato del cielo, que a mí me interesa más, tiene una particularidad, y es que el mandato del cielo es un favor que concede una entidad abstracta que podríamos quizá traducir como la fortuna, el destino, no es un Dios personal, y que se concede condicionadamente a que quien lo ejerza para bien del pueblo. Entonces, en esa doctrina confuciana que desarrolló Mencio, el poder solo es legítimo mientras sirve al pueblo y deja de ser legítimo, se ha perdido el mandato del cielo cuando no sirve al pueblo. Y entonces surgen rebeliones y cuando una rebelión triunfa, demuestra que era él, que a partir de ese momento son los quienes encabecen esa rebelión, los nuevos depositarios del mandato del cielo, porque a ellos incumbe la tarea de velar por el bien del pueblo. Bueno, pues en el solidarismo francés, sin ese ropaje celestial, la idea es la misma. Lo que justifica el poder es su función. El poder está justificado mientras tiene una función de servicio público que es muy amplia. Está la función militar de defender contra agresiones e invasiones foráneas e incluso en ciertos casos de necesidad de ampliar el propio territorio nacional cuando esto se considera necesario, incluso la conquista de territorios ajenos cuando se considera necesaria para el bien público. En segundo lugar, están el servicio público de las obras públicas, construcción de puertos, caminos, calles, carreteras, obras hidráulicas, canales, acueductos, mm, zonas de público esparcimiento, eh, el poder de regulación de los mercados, el poder de abastecimiento
de prever y auxiliar a las poblaciones en casos de calamidades. Esto no es algo de nuestro tiempo. Cuando la erupción del Vesubio, de que todos hemos oído hablar, el emperador de Roma organizó y envió a las poblaciones víctimas de la erupción volcánica los socorros que eran posibles. O sea que tenemos la idea de que en la antigüedad no existía ese tipo de protección civil. Sí, sí existía, por supuesto, rudimentaria, elemental en su infancia, pero esta función existía. La función de hacer canales, obras de regadío, ha existido en casi todas las civilizaciones y, y ha dado lugar a una de las teorías explicativas del Estado, en el sentido de una organización política mejor estructurada, más amplia, que es lo que Turchin irónicamente llama, porque no está de acuerdo con eso, la función hidráulica, la justificación hidráulica. Bueno, pues porque él piensa que no, que lo que ha dado lugar a los estados, propiamente dichos, ha sido la guerra, la organización militar. Bueno, sin duda que también, yo pienso que no hay que contraponer lo uno a lo otro, pero él dice, bueno, ha habido algunas sociedades en las cuales no ha existido esa función hidráulica. Bien, las habrá habido, pero si examinamos, por ejemplo, la historia de las civilizaciones americanas precolombinas o prehispánicas, vemos que las obras públicas eran uno de las tareas. El Tahuantinsuyo, por ejemplo, realizó unas obras hidráulicas, eh, en general obras públicas, que nos dejan estupefactos de cómo era posible, con el conocimiento que tenían y los instrumentos que tenían, haber levantado ese tipo de edificaciones. Y sin duda el poder del Inca pues estaba justificado por por ese servicio. Si la sociedad, vamos, si los súbditos soportaron ese poder, era porque el titular del poder había triunfado en la guerra civil y era el más fuerte. De acuerdo, pero si la población no hubiera extraído beneficio ninguno del poder, no lo habría. Estar obligada a trabajos forzados y a pagar impuestos sin recibir nada a cambio, no, esto es impensable a largo plazo. De manera que mi justificación es justamente la misma del solidarismo francés. Ya, muchas gracias, Lorenzo. Avancemos ahora, suponiendo que la organización política de una sociedad que esté de acuerdo con su fin último, que es el bien común, sea una república, eh, ¿cómo habría que ser esta república? ¿Democrática o policrática? Bueno, pues claro, plantear este problema hoy suscita una dificultad porque todos sostienen que ha de ser democrática. Y democrático se ha dicho, se usa como un adjetivo de bueno, bueno y democrático son sinónimos. Hasta el punto de que yo a veces digo, este chocolate es democrático, porque, claro, eh, mm, ser democrático es ser bueno, y no ser democrático o ser no democrático es malo. ¿Qué justificación hay de de la democracia? Pues mm, yo en realidad conozco la irónica o guasona de Churchill de 1947. Se dice que la democracia es el peor de los sistemas. Y es verdad, es el peor, salvo todos los demás que de vez en cuando se han inventado. Él decía, no es que sea buena o mala, es que sencillamente todos los demás se han inventado. Él decía de vez en cuando, o de tarde en tarde, from time to time,
Bueno, pero a lo largo de la historia de la humanidad, casi toda ha sido no democrática. En realidad, bueno, existieron en la antigüedad algunas democracias que hoy no consideraríamos democráticas, pero democracia tal como hoy se considera con sufragio universal, pues esto es algo del siglo XX, finales del XIX, y, y sufragio universal de ambos sexos es algo del siglo XX. Bueno, de manera que si tan buena es como así, a nadie se le ocurrió, porque bueno, los pensadores de la antigüedad, eh, raro es el que elabora una teoría a favor de la democracia. Los atenienses habían instituido un sistema que era, no lo llamaríamos hoy democracia, pero bueno, es algo que recibió esa denominación en su momento. Pero, pero ¿qué pensador defiende la democracia? Porque los pensadores atenienses no la defienden. Platón no defiende la democracia, al revés. Es un adversario de la democracia. Y Aristóteles tampoco. Aristóteles defiende un poder mixto, que sea una mezcla de monarquía, policracia, como él dice, la llama aristocracia, y democracia. Es decir, dar a preponderantemente aristocracia, es decir, el poder de los ricos. El poder de los ricos, pero en el cual a los pobres se les dé también algún pequeño margen de participación. Esto es lo que defiende también Cicerón. Ahora mismo no recuerdo en cuál de sus obras dice, bueno, un sistema como el ateniense, él no la llama democracia, no usa, en latín clásico no existe esa palabra, él dice libertad excesiva, no es bueno, es bueno que los, las clases más cultas, más conscientes, más interesadas en el bien del Estado sean las que tengan la voz preponderante, como era en Roma, los ricos, los riquísimos. Pero todos tienen, por lo menos sobre el papel, una, un pequeño voto, aunque el voto de un plebeyo, vamos, sobre todo de un pobre, contara, vamos, el voto de un riquísimo contara como el de 100.000 pobres, o 50.000, o 20.000. Bueno, pero, y por tanto los votos de los pobres no se contaban, porque cuando había, bueno, en un escrito sobre la Roma tardorrepublicana, estudié un poco la estructura política y demostré que no era nada parecido a una democracia, pero tenía esa pequeña participación. Bueno, algunos pensadores de tendencia libertaria o semilibertaria son partidarios de la policracia y efectivamente yo pienso que idealmente la, un poder, no ya digo de los sabios, sino de los mejores, la agatocracia, diría yo, el poder de los buenos, sería mejor. Sería mejor que cualquier forma de democracia por muchas razones. Porque en la democracia, en todas sus variantes, se confía la decisión a un cuerpo cuya masa no, no tiene ninguna capacidad intelectual, cognoscitiva, de juicio, de información para, para emitir una opinión y peor, para votar al mejor. Y generalmente votan al peor, lejos de que la democracia sea el sistema por el cual se vota al mejor. Alguna vez se vota al mejor, pero por una vez que se vote al mejor, 9 veces se vota al peor. Creo que lo que acaba de suceder en América Latina es suficientemente aleccionador para
para darnos cuenta de que lo más impensable, los individuos más indeseables y con con todas las características de ser rechazados y excluidos, pues resulta que obtienen el voto, el voto mayoritario, ¿no? En segundo lugar, la democracia, en cualquiera de sus formas, eh, es perjudicial porque la gente se, como todos los humanos tenemos mayor o menor tendencia a la obcecación, a la testarudez, a no dar nuestro brazo a torcer, pues por circunstancias votan al partido A o al partido B y luego no dan su brazo a torcer, no se convencen de que han obrado mal y se pelean unos con otros. Muchas veces defienden las malas políticas porque el partido a quien han votado las defiende. Como decía una compañera mía de trabajo, decía, es que hacemos una encuesta para saber, por ejemplo, si la opinión defiende mayoritariamente ideas de derecha o de izquierda. Entonces hace un elenco de las ideas de derecha y de las ideas de izquierda, lo cual varía según el periodo histórico, la circunstancia. Hoy no es lo mismo que hace 40 años o que hace 80 años. Bueno, entonces, ¿por qué muchos de los que sostienen opciones, digamos, de izquierda, de lo que hoy se llama izquierda, sostienen casi todas las demás? Y los que sostienen una de lo que hoy se llama derecha, sostienen casi todas las demás. Bueno, pues como ella dice, uno se ve en esa alternativa y dice, pues yo compro todo el paquete. Compro en el sentido en que se usa en inglés buy, es decir, yo asumo todo el paquete, me sumo a un bando o al otro. Pero eso provoca en la sociedad divisiones, enemistades, apasionamientos, obcecaciones, que si no hubiera elecciones, pues pienso que se viviría mejor. Yo que he vivido bajo una dictadura fascista, una tiranía fascista, pero he de reconocer que para la vida de mucha gente era mejor, porque como no se votaba, no había elecciones, ni partidos, estaban prohibidos, había una especie de cuasi partido único oficial con monopolio, en el cual que estaba en decadencia y tampoco tenía mayor credibilidad. Entonces, la gente vivía apolíticamente. Bueno, pues era mejor, para ellos era mejor. Ahora, ¿el poder político era mejor? No, porque estaba en pésimas manos, claro. Otro defecto de la democracia es que se considera que si hay democracia todo está solucionado. Y en eso la democracia es peor que la monarquía absoluta. En la monarquía absoluta, mm, sus adeptos consideraban que era el mejor gobierno, pero no consideraban que con que hubiera monarquía absoluta todo estaba solucionado, porque dependería del buen juicio del monarca, que de todos modos, por absoluto que fuera, estaba sujeto a la ley natural, al derecho natural, como lo dice eh, Bodino en sus libros sobre la República. El rey tiene un poder absoluto, pero absoluto respecto de los hombres, pero no respecto de la ley natural a la cual está sometido. Y, por supuesto, Bodino no dice ni pretende la sociedad irá perfectamente como una seda si hay un poder absoluto del monarca. Él lo considera mejor, el mejor gobierno, pero no perfecto de suyo ni garantizador de nada. Hoy se considera que con que haya democracia todo está solucionado. Y cuando las cosas no van bien es que no hay verdad, no hay auténtica democracia. Bueno, pues esto no es así. Evidentemente yo, la verdad, coincido más con Platón, lo reconozco, un poder de los sabios y buenos
sería mejor. Un poder, no un poder personal, individual, porque uno siempre tiene muchas probabilidades de equivocarse, pero un poder policrático, agatocrático. Ahora habría que exigir a esos depositarios del poder no solo el saber, sino también cualidades deontológicas de ser buenos servidores del bien público, abnegados para el bien público. Y eso requiere pues un examen de condiciones de su vida, no solo que cumplan la ley, sino posiblemente que renuncien, como lo decía Platón, que renuncien a toda riqueza individual. Hoy, si nos fijamos, por ejemplo, en Estados Unidos es un caso extremo. Casi todos los eh, representantes de la Cámara de Representantes y senadores son millonarios. La mayoría de ellos son millonarios. Y la mayoría de los políticos norteamericanos, gobernadores de los estados, eh, personas de la alta esfera política, son millonarios o como mínimo riquísimos. Y esto que antes era una peculiaridad estadounidense tiende a generalizarse cada vez más. Creo que ejemplos recientísimos de América Latina nos lo demuestran, que hay una fascinación del votante por los ricos. Se piensa que si el rico ha logrado hacer y salvaguardar una gran fortuna personal, pues ha demostrado dotes que sabrá emplear en la gestión de la cosa pública. Bueno, pues evidentemente yo creo que al revés, una condición que habría que exigirles a los gobernantes es que fueran pobres, que renunciaran a todo enriquecimiento personal y fueran sirvientes, servidores del pueblo, tuvieran como principio servir al pueblo y por tanto llevar una vida modesta, austera, sin acumulación de riquezas personales. No digo vivir eh, en la pobreza, pero vivir con lo necesario para una vida modesta y suficiente y nada más. Y haber dado pruebas a lo largo de su vida de abnegación, es decir, ser premiados y acceder al poder por un mecanismo de cooptación a través de concursos, de oposiciones, pero en los cuales, insisto, no contaría solo el saber, aunque sí, porque si no sabes, pues mal vas a gestionar, pero demostrar ese verdadero espíritu de servir al pueblo. Eh, mm, pero esto es un ideal, ¿eh? O sea, esto yo lo digo a título de ideal, no lo propongo, no estoy haciendo ninguna propuesta práctica, porque sería quimérico, pero yo pienso que como ideal, como un principio desiderativo, regulativo, como una aspiración ideal, deberíamos tender hacia eso. O deberíamos adaptar los sistemas democráticos que hayamos establecido, eh, digamos que moderar esa democracia. Cuando existía la monarquía, se consideró un paso adelante pasar de la monarquía absoluta a la monarquía moderada. La Constitución panhispánica de Cádiz de 1812, del 19 de marzo de 1812, dice: España es una monarquía moderada. Bueno, pues pienso yo que hoy el ideal sería una democracia moderada. Esto no lo dice nadie. No lo he oído decir absolutamente a nadie más. Y pienso que para muchos sería una herejía. Bueno, pues yo pienso que una democracia moderada. ¿Y moderada por quién? Pues por una meritocracia, por quienes legítimamente, consentidos por las propias instituciones democráticas, estén ejerciendo un contrapoder meritocrático. Por ejemplo, en alguna medida
En alguna medida, por lo menos en algunos países, hasta cierto punto, las Cortes constitucionales, los tribunales constitucionales han jugado ese papel. Bueno, eso es muy imperfectamente, no siempre, en otros es al revés. En Guatemala, por ejemplo, sucede lo contrario, pero o sea que a veces ese poder jurisdiccional es para peor y no para mejor. Pero si hiciéramos un balance, yo pienso que en la mayoría de los casos ha sido para mejor y han puesto coto a los peores excesos de la mayoría de turno. Ya, muchas, Librarnos de, de los desmanes de la mayoría de turno sería positivo. muchas gracias, querido Lorenzo. Ahora, en el supuesto de que aceptáramos que optamos por la democracia, ¿en qué consistiría esta? Y hay una variada clasificación de subespecies de democracia. Quisiera que tú nos cuentes qué fundamento y qué alcance encuentras en estas variantes. Así, por ejemplo, se discute si es que es democracia directa o indirecta, participativa o deliberativa o electiva. Bueno, si estamos a favor de la democracia, para mí la única democracia, lo demás es pseudo-democracia en mayor o menor medida. La única democracia es la directa. Por eso, con todos sus defectos que hoy no aceptaríamos, la antigua democracia ateniense era democracia. Entendámonos, entendámonos democracia. En la asamblea podían votar por todos los ciudadanos masculinos que no eran toda la población ateniense, porque estaban los esclavos y los extranjeros de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación o sexta. eh, mm, Podían estar afincados en el territorio ateniense durante siglos sin adquirir la ciudadanía ateniense. Eh, y por otro lado, quienes acudían, la masa de los campesinos no podían acudir a la ciudad de Atenas para congregarse, de manera que quienes acudían serían 1 de cada 10. Bueno, esto hace que, claro, hablar de democracia directa es plantea problemas en Atenas, pero con todo, en esa asamblea se podía, todos tenían derecho a la palabra, a hacer propuestas y a votar. Y, y, la, y eso era una democracia. Aunque he dicho que Roma, la Roma antigua, no era democrática, pero es que es muy compleja la estructura constitucional tardorrepublicana de la República Romana tardía, es complicada, pero tenía algunas instituciones democráticas en la cual la plebe votaba y podía imponer una ley por votación mayoritaria. Eh, mm, en la única democracia moderna que yo considero que tiene ciertos títulos limitados para ser considerada democracia directa y por tanto democracia a secas, es la Suiza. Porque ahora, vamos a ver, no tanto como parece, porque para promover un plebiscito hacen falta muchísimos suscriptores y hacen falta ciertas condiciones. Y además una modificación constitucional quitó al pueblo la capacidad de invalidar acuerdos internacionales, lo cual ya quiere decir los acuerdos internacionales los deciden las autoridades, muchas veces indirectamente, porque la Confederación Helvética había suscrito con la Unión Europea un tratado migratorio de residencia de ciudadanos suizos en el territorio de la Unión Europea y viceversa. Creo que con limitaciones, no conozco los detalles. Y se sometió a plebiscito y el pueblo suizo lo rechazó. Entonces se cambió, un cambio
para que el pueblo no pudiera invalidar, lo cual ya restringe muchísimo el poder del pueblo, ¿no? Y se ha reprochado a la votación popular el que han salido cosas malas, como por ejemplo prohibieron que las mezquitas tuvieran minaretes o alminares de cierta altura para que no pudieran superar la de las torres de las iglesias. Dado que es un pueblo tradicionalmente cristiano, pues se consideraba contrario a su espíritu, su tradición, que los minaretes de mezquitas islámicas tuvieran una altura superior. Bueno, esto ha sido visto como algo inconveniente y hasta poco ridículo como tema. Bueno, bien, pero ¿y las decisiones de las asambleas legislativas y de los presidentes? Es que no hay decisiones infinitamente peores que esa. Vamos a ver, cuando me dicen todo lo que está pasando ahora en Gaza, donde los bombardeos han matado ya, al parecer, a un 10% de la población y el 90% restante está a punto de perecer o en las condiciones. Bueno, hablaba de Auschwitz, peor, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero lo hace una democracia. O sea que el hecho de que sea democracia justifica todo. También era una democracia el régimen de apartheid en África del Sur. Una democracia para los blancos, no para la mayoría de la población negra, pero sí para los blancos. Y muchos lo defendían. Dicen, bueno, pues era racista, pero es democrático. Bueno, de manera que yo considero que con todo la democracia directa, aunque sea limitada como la de Suiza, es la única democrática. Porque llegamos con la democracia puramente electiva, llegamos a situaciones como la de la eutanasia en Francia. Se hace una encuesta entre la población y el 85% de la población está a favor de la eutanasia. Y se vota en la Cámara Legislativa. Y entre el 0 y el 10% están a favor de la eutanasia y el 90% en contra. Y por tanto se rechaza. Se ha admitido, ahora la nueva ley bioética ha admitido el suicidio asistido en casos excepcionales. Quiere decir que si eso se hubiera sometido a plebiscito, pues evidentemente la solución sería diferente. Quiere decir, el pueblo manda. En Francia es una democracia, pero el pueblo manda. El pueblo no manda nada. Como sumo, el pueblo elige, lo cual es muy relativo y caso por caso tendría que yo decir porque creo que no es verdad que verdaderamente el pueblo elija. Para empezar con Estados Unidos, suponiendo que la Cámara de Representantes fuera elegida por el pueblo, el Senado no, desde el momento en que California o Nueva York tienen la misma representación que Dakota del Norte. O sea, un votante de Dakota del Norte tiene la misma representación que 100 o 200 o 500 de California o de Nueva York, ¿no? Bueno, y, y podría, España no digamos, bueno, yo en otro no es este el momento de hacer un análisis del sistema pseudo democrático que existe en mi propio país, que en realidad no he elaborado en detalle todavía en ningún trabajo, pero vamos, que se podría hacer y si tengo tiempo y ocasión lo haré. De manera que la democracia puramente electiva, pues evidentemente tiene de nombre, ese nombre de democracia electiva, yo considero que es un sistema electivo, podríamos decir de elección popular, pero verdaderamente no democrática. Podría poner otro ejemplo, y es cuando en Francia se sometió en el año 2005 a plebiscito si los franceses querían que se aprobara la Constitución, la nueva Constitución de la Unión Europea. Hubo un plebiscito en Francia y un plebiscito en Holanda, y los dos salieron negativo.
Entonces lo que hicieron fue lo mismo, el mismo texto, someterlo en vez de a plebiscito, a acuerdo internacional, el Tratado de Lisboa, rasparon un poco la Constitución, quitaron parte de su palabrería y hojarasca, o sea, lo que habían puesto para adorno y para que la gente votara sí, puesto que no había votado sí, pues se eliminó, pero toda la sustancia quedó. ¿Qué se hizo? No se sometió a aprobación popular, se sometió los gobiernos y los parlamentos. Es más, eh, dio la coincidencia, yo lo analicé, esto en uno de mis panfletos políticos lo estudié en Francia. Los partidos, las tendencias que habían votado a ese no, que había obtenido el 53% de la votación, tenían una representación parlamentaria del 8%. Eso es lo que representan. Por eso se dice democracia representativa. No, no representan nada. Los elegidos no representan a la opinión popular, porque un representante está sometido a la voluntad del representado. Un representante comercial, si yo para hacer negocio con alguien nombro un representante, ese representante le doy unas instrucciones y está obligado a seguir esas instrucciones. Y cuando surja una situación nueva, en la medida de lo posible, está obligado a consultarme. Y yo puedo revocar esa representación, esos representantes. O sea que esa es democracia electiva. Yo, dentro de la democracia, la única que respeto es la directa. Ahora, luego está la deliberativa o participativa. Bueno, yo creo que esto es un ensueño, esta es una ensoñación, porque si quisiéramos deliberar, España es un país de 47 millones de habitantes, creo que hay unos 30 millones de electores, o quizá más, porque hay 5 millones de españoles residentes en el extranjero o nacidos en el extranjero que votan también, algunos de los cuales no han vivido nunca ni vivirán nunca en España, los españoles de la inmigración o de la diáspora. Si quisiéramos deliberar entre todos ellos, yo he hecho un cálculo y tendríamos que estar todos conectados por una red como Zoom, otra más potente, eh, concedernos un mínimo de 5 minutos a cada uno para cada elección, eh, mm, sin posibilidad de diálogo, de réplica ni contrarréplica, pero bueno, que menos de 4 o 5 minutos para exponer la propia opinión y que los demás. Para ello sería preciso, como mínimo, consumir el doble de todas las horas de trabajo que cualquier trabajador trabaja. O sea, duplicar. Si al día se hacen, digamos, las semanas laborales de 40 horas, pues hacen falta 80 horas de conexión, eh, interconexión para, mm, para intercambiar un mínimo. Entonces, quienes defienden tanto la democracia participativa, deliberativa, finalmente es la democracia de los organizados o de quienes hayan salido sorteados, dice, de jurados elegidos por sorteo. O sea que es la suerte, es el azar, la chiripa, al buen tuntún, el bombo va a sacar, como en la lotería, a unos que van a decidir por todos. Eso es democracia, eso es participación. Participarán los afortunados a quienes la lotería la tómbola haya favorecido. O decir, bueno, pues los organizados, quienes cuentan son las asociaciones. De nuevo estamos en eso. Los más activos, los más los que tengan oportunidades en la vida y tiempo para tener mayor participación, son los que van a decidir. Y la mayoría, que por unas circunstancias u otras no estamos organizados, pues no, estamos excluidos. De manera que a mí la democracia deliberativa y participativa me parecen todavía peor.
lejos de mejorar, empeorarían la situación, darían más poder a minorías autoerigidas, autopromovidas o promovidas por el puro azar, que es lo más ciego. Si hay algo injusto, arbitrario, es el azar, y, y por tanto sí, sería la democracia directa. Ahora, yo propongo otra democracia, que es la democracia justificativa, en la cual el elector está obligado a justificar su elección. Gracias, querido Lorenzo. Precisamente era esta la siguiente pregunta. ¿Tú estás a favor de una democracia justificativa? El- la democracia convencional simplemente está pidiendo que el elector dé su voto, pero tiene absoluta discreción con respecto a qué lista votar o a qué propuesta. De modo que no hay esa obligación de que cada votante justifique su voto. En una democracia justificativa sucedía lo contrario. Por favor, ¿podrías explicar cómo ves tú la misma? La democracia justificativa la propongo en un capítulo del libro que tú has presentado al principio, de Estudios Republicanos. Se titula Otro tipo de república, la democracia justificativa, y tiene varios componentes. Uno de ellos es el de democracia directa, es decir, dar muchísima mayor participación a los votantes, a la masa de votantes para decidir. Otro de ellos es el mandato imperativo, o sea, que los elegidos estén comprometidos con sus electores a llevar a cabo su programa, solo su programa y todo su programa, y puedan ser llevados a juicio si no lo cumplen. eh, mm, bueno, tiene por tanto varios componentes, y otro de sus componentes, que es el que le da la denominación, es que el elector tiene, bueno, primero no hay sufragio de lista, porque ahora uno de los inconvenientes suele haber dos tipos de elección, uninominal y de lista. Las dos son horribles, pero la de lista todavía peor, porque ¿qué pasa cuando te encuentras con una lista? Incluso militas en un partido y vas a votar por la lista de ese partido, pero ves en la cabeza de la lista a alguien que tú sabes de otros, a lo mejor no sabes nada, pero el número uno es un indeseable, es un corrupto, es un inaprensivo, es un individuo ambicioso que, que no, tú sabes que no actúa por el bien del ideal que supuestamente defiende ese partido. Bueno, en realidad que otra condición sería evitar el sufragio de lista. Otra modificación sería que en vez de el voto sí o no, sería por puntuación. Esto no lo he inventado yo, esto lo inventó en el siglo XVIII Bourdin, un matemático, ingeniero francés, que fue el que inventó eh, el, el, el voto ordinal. Hay otros sistemas que son cardinales. Nuestros oyentes harían bien de buscar en Internet sistemas electorales, Borda, eh, Condorcet, que propuso otro sistema, sistemas cardinales, ordinales. Bueno, hay otros sistemas electorales que serían cualquiera de ellos mejor que los que hoy se practican. De manera que también la democracia justificaría, incorporaría alguna de esas modificaciones. Pero lo principal es que el elector estaría obligado a votar en una hoja de papel, escribir de su puño y letra en la izquierda el nombre del candidato que él escoge o los candidatos uno por uno, porque así se ve que los conoce. Cuando se vota por lista, el elector que vota una lista ni siquiera sabe quiénes la forman. Si tú le preguntas quiénes la forman, no sé.
Y a lo mejor conoce a uno, porque lo ha visto en la televisión, los debates en eso y tal. Ah, pues, ¿y por qué le votas? Ah, mira, a mí me cae bien. A mí me cae bien este señor, o, bueno, como decía una cuando salió Nixon, que había tenido un problema de droga con su hijo, y decía, pues bueno, fíjate, es un padre de familia como nosotros, que tiene también problemas de hijos, muchos de nosotros se pueden sentir. Ah, bueno, o sea, que ese es un motivo para votar, o que es más guapo, o que, eh, o que es más, a quién le gusta, a quién es mal hablado, como alguien que ha sido elegido recientemente y le gusta hablar de manera vulgar y, bueno, pues eso tiene su público, evidentemente. Bueno, pues yo considero que el elector ha de saber a quiénes vota, escribir sus nombres a la izquierda y a la derecha, en una línea, un par de líneas, tres líneas, decir por qué. Algo como primer paso, yo no sometería a censura ninguna. Eso que dicen. O sea, que incluso podría decir, porque me da la gana, pero por lo menos tiene. Claro, yo pienso que a ti, cuando hablan contigo alguien y dice, ¿por quién has votado? Por fulano. ¿Y por qué? Porque me ha dado la gana. Bien, pero supongo que ese alguien le dará vergüenza en un papel que va a depositar en la urna decir, lo voto porque me da la gana. Bueno, o porque es guapo, o eh, porque habla como la gente del pueblo, o por, bueno, cosas así, ¿no? Bueno, pero yo de momento no pondría, lo que yo propongo en ese libro es que no se someta a ninguna criba. Por supuesto, me dirás, bueno, por lo menos que esté escrito en el idioma oficial del país, porque ¿qué pasa si ponen una justificación y la escriben en mongol eh, mm, o o en noruego? Bueno, pues eso. Bueno, yo no he abordado esa cuestión. Pienso que en un periodo, si eso es un sueño, hoy por hoy es un sueño, pero si eso llegara a implementarse en un futuro, pues en un segundo paso habría que someter, una comisión debería someter a algún examen, por superficial que fuera las justificaciones, para dejar de lado aquellas que fueran ostensiblemente arbitrarias, irrelevantes o hasta eh, improcedentes. Bueno, pues esa sería la democracia justificativa. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Eh, ya acercándonos al final, vamos a una penúltima pregunta. ¿Qué piensas tú al respecto de que si existe una mayoritaria parte de la población con un sentimiento de identitario diferencial y, y que vive en un territorio, crees que esa población tendría derecho a la secesión, como sucede precisamente en España actualmente o en general en cualquier otro país? No, no, porque estamos obligados por el otro día hablamos del compromiso de solidaridad social. El compromiso de solidaridad social nos obliga a, en la medida en que la sociedad, mejor o peor, bien o mal, en mayor o en menor medida, eh, vela por nuestro bien común, o lo protege, o lo tutela, o, como digo, puede ser una medida imperfectísima, pero en la medida en que es así, uno no está, no tiene licitud de romper ese vínculo. Tiene licitud para emigrar a otro país. Ese es otro problema. Si en la sociedad en que se encuentra se está mal o no, o esta sociedad no satisface sus anhelos, sus sueños de una vida mejor, tiene perfecto derecho a acudir a otras. Pero mientras viva en el territorio de la sociedad, no puede romperlo. Ni 10, ni 100, ni 1000, ni 10.000, ni 1.000.000. Sean mayoritarios o minoritarios en una parte del territorio. Si existiera el derecho de secesión, entonces ningún
poder va a invertir en obras públicas en ese territorio. Pues claro, es decir, vamos a suponer el caso de España de Cataluña, ¿no? Bueno, vamos a ver, claro, ahora lo que pasa es que los secesionistas catalanes tienen en su mano, como títere suyo, al actual presidente del gobierno, que actúa como un secuaz y, y títere, testaferro de esos secesionistas, y lo tienen en su poder para aprovecharse todo lo que puedan y luego romper, favorecidos en la medida. Ese presidente no lleva, no consuma plenamente esa secesión porque los poderes constitucionales son limitados y no permiten la secesión, pero va dando todos los pasos imaginables para llegar a ella. Amigo, pero claro, un poder que no estuviera enfeudado al secesionismo catalán ya no iba a invertir nada, ni un euro, en obras públicas en Cataluña, ni en nuevos servicios públicos, ni en la ampliación de los existentes. ¿Por qué? Porque todo eso que se hace con el esfuerzo de los andaluces, de los asturianos, de los gallegos, de los castellanos, todo eso se va, en el momento en que hagan secesión, se quedan con ello los catalanes. Toda esa construcción secular que se ha hecho del Estado español, con aportaciones de todos, ahora que han favorecido a la región más rica, ahora esa región más rica quiere separarse y aprovechar de su riqueza en vez de compartirla. Pésimo cálculo, porque la región más rica, desgajada de las demás, sería más pobre, aunque esto parezca paradójico. Lo mismo sucede en Italia, aunque en menor medida. Se han inventado, en norte, se inventó algo que nunca ha existido, que es la Padania. Padania es un neologismo que se sacaron de la manga, que viene del río Po, es decir, el territorio en torno al río Po, y hasta se sacaron una teoría inventada, y es que el resto, el sur de Italia, el medio centro y sur de Italia serían romanos de sangre latina y ellos serían de sangre céltica. Ellos son celtas. Bueno, esto en España, algunos de ciertas regiones septentrionales también lo dicen, que ellos son celtas y no íberos. A los demás no nos importa quiénes eran nuestros antepasados de hace 2000 años, si eran romanos, celtas, celtíberos u otros, o inmigrantes de los que ha habido muchísimos. Y la transmisión generacional no es por los genes, mm, pero bueno, hay quien sí lo tiene. Los casos de secesión que han sido en gran medida amparados, impulsados, favorecidos, instigados por las grandes potencias occidentales. Por ejemplo, uno de los altos funcionarios norteamericanos, mm, que es uno de los mandamases de la política africana de Washington, tuvo el plan de desmembrar la República Democrática del Congo, trocearla en 4 o 5 estados. Por instigación norteamericana, Eritrea se separó de Somalia y el Sudán del Sur del Sudán. Y se han producido otra serie de movimientos secesionistas en Ceilán, en Angola, siguen existiendo, en Senegal, en el Camerún. Bueno, hay muchos movimientos en, en China, evidentemente, el secesionismo tibetano y el secesionismo uigur son amparados por importantes sectores occidentales. Eso en un país como Estados Unidos que no permitió secesión ninguna de una parte de su territorio. Llevó a cabo la guerra civil de 1861-65 precisamente para evitar la secesión del sur. Y sin embargo, pues en otros lugares la han instigado. En España también.
el grupo de Soros es uno de los muchos colaboradores del secesionismo catalán, no el único, ni mucho menos. En Estados Unidos hay muchísimos círculos influyentes, importantes a favor de ese secesionismo. Bueno, quiere decir que yo con esto considero que nunca, nunca está justificada la secesión. Considero que está justificada, pero no cuando hay una diferencia lingüística, cultural u otra. Por ejemplo, tienen los mapuches, suponiendo que los mapuches fueran mayoritarios en alguna región de Chile, cosa que dudo, por, por grande que sea su presencia, no creo que sean mayoritarios en ninguna. Suponiendo que los shuares en el Ecuador sean mayoritarios, que posiblemente lo son en alguna parte de la Amazonía ecuatoriana, ¿tienen derecho de secesión? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el único derecho de secesión legítimo se ejerce cuando la población del territorio en cuestión está gravemente, grave y persistentemente oprimida y discriminada con respecto a la del resto del país, avasallada, sojuzgada y, y además no, no hay modo racional, previsible, racionalmente previsible de enmendar, de solucionar, de terminar esa opresión, ese sojuzgamiento. En un caso así, la secesión, el movimiento secesionista está justificado. Pero si no, no. La mera existencia, por ejemplo, hasta el año 1914 existió en Europa las fronteras del año 1914, que eran muchísimo mejores que las actuales. En la Primera Guerra Mundial fue una calamidad, una catástrofe mundial cuyas consecuencias seguimos pagando. Y, por ejemplo, existía el Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues era mucho mejor. Y dentro del Imperio Austrohúngaro, no. Yo no reconozco derecho de secesión a nadie, porque era un imperio imperfecto, imperfectísimo, con muchísimos defectos, pero que se esforzaba por no oprimir a ningún sector de la población. Es más, es que cuando un sector se separa, ¿qué pasa con las minorías dentro? Si sumamos que se separa Cataluña. ¿Y qué pasa con los hispanohablantes de Cataluña? Que son mayoría. La mayoría de los habitantes de Cataluña no hablan catalán en su casa, hablan español. La mayoría de los apellidos de Cataluña no son Martí ni Vinell, son García, López, Pérez y Martínez. Entonces ellos dicen, no, no, a todos se los tratará como iguales, pero ya antes de separarse se persigue la lengua castellana en el colegio y se hace lo posible para que los alumnos no la usen. Se castiga el uso de esa lengua o se impide. De manera que si eso pasa antes de separarse, ¿qué pasará después? Cuando se separó, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, se separó Checoslovaquia del Imperio Austrohúngaro que desapareció. Amigo, pero es que Checoslovaquia estaba formada por un montón de minorías y esa fue una ocasión para la Segunda Guerra Mundial. Una minoría germánica importantísima, una minoría húngara, una minoría, bueno, y otras minorías, por supuesto, la minoría de gitanos, de otras poblaciones, ¿no? Entonces, un Estado pluricultural como el Imperio Austrohúngaro, pues finalmente daba más ventajas, más garantías, porque en la zona de predominio esloveno se protegía a la minoría de habla italiana. Cuando Italia se anexionó en 1919 la península de Istria,
que en su mayoría era de habla eslovena, los eslovenos que hasta ese momento habían podido usar libremente su lengua y su cultura y sus publicaciones, fueron reprimidos y obligados a usar el italiano. O sea que las secesiones, eso porque la capital de Istria, que era Trieste, era efectivamente de habla mayoritariamente italiana. De manera que las secesiones son funestas y siempre plantean ese problema de cómo se va a tratar a la minoría dentro de la minoría. Más vale preservar la unidad política constituida, salvo esos casos extremos a los que me he referido. Gracias, querido Lorenzo. Y para terminar, una última pregunta con respecto a si existe o no el bien común de la humanidad. Al respecto, ¿crees tú que se debería tratar de promover la unión de las distintas sociedades políticas para alcanzar una única sociedad global? Y de ser así, ¿cómo tendría que ser la vía de acceso a esa gran república del género humano por medio de saltos o tal vez gradualmente tratando en primer lugar de unir a pueblos que tengan algún lazo común, por ejemplo, de lengua, historia o tradición, algún parentesco entre sí? Mi, mi punto de vista, mi opinión sobre esto ha cambiado radicalmente desde que escribí los estudios republicanos. Entonces yo creía en el bien común de la humanidad y en nombre de ese bien común de la humanidad defendía ese ideal, ese, esa meta desiderativa de la República Universal. Y me basaba en Vitoria, Francisco de Vitoria, cuando dice que existe de algún modo una república humani generis, un, una, una sociedad pública, una comunidad política del género humano, pero él mismo esta afirmación es muy inconsecuente porque también afirma que la autoridad política de una sociedad no tiene ninguna superior ni podría ni siquiera la humanidad entera imponerse. Bueno, mi reflexión me ha llevado a, a cuestionar hoy que existe el bien común de la humanidad, porque en realidad cuando esto ha ido viniendo, si se sigue la evolución de mis artículos, se verá que cada vez he vinculado más la existencia de derechos y deberes a un bien común basado en el nexo social, en el vínculo social, en la realidad social. El día pasado que hablábamos del nasciturus, yo defendía su condición de miembro de la sociedad. Lo que hace de él un miembro de la sociedad es que esta sociedad está constituida por los habitantes humanos de un territorio y él es un habitante humano del territorio. Y por tanto, con él tenemos un compromiso, igual que él lo tiene con el conjunto de la sociedad. Ahora, los humanos que tenemos un origen de una tribu, de un clan, de una familia en África Oriental, seguramente hará 300.000 años, digamos, los humanos actuales, el hombre moderno, pues originariamente éramos unos pocos que seguramente vivíamos en la misma manada o la misma tribu, como lo queramos llamar, y luego nos hemos ido disgregando por la faz de la tierra. Y al disgregarnos por la faz de la tierra, ese vínculo se ha disuelto. De manera que, mm, reflexionando sobre la filosofía política de Hobbes, a pesar de las enormes diferencias que hay entre mi filosofía política, jurídico-política, y la de Hobbes, porque él funda la existencia de la sociedad en un imaginario o real, no sé bien cómo lo concebía él, pacto fundador originario, y yo lo fundo en un estado de hechos
del cual hablábamos el otro día, es el resultado de la historia, la geografía, las circunstancias, las contingencias, las guerras, los acercamientos, alguna vez de los acuerdos de fusión, desgraciadamente pocos. Bueno, pues en función de todo esto se han constituido las comunidades políticas modernas y, y cada una tiene su bien común, pero no existe ningún bien común. Él decía, dentro de cada sociedad hay un, bueno, él no usaba la palabra bien común, pero vamos, él tiene un concepto de bien común, aunque no use esa locución. Lo que pasa es que, como lo decía en una entrevista anterior, es el grado cero del bien común, que es la seguridad, que no me ataquen, que no me hieran, que no me mutilen, que no me roben, que no me lesionen, que no me maten. Eso es todo lo que yo pido. Y para eso está la autoridad. Y yo pues, me comprometo a no robar, ni matar, ni atacar, ni pegar, ni mutilar a nadie, porque los demás también están comprometidos a esa conducta recíprocamente, y ese compromiso está garantizado por el poder de la espada. En cambio, entre las diferentes sociedades políticas, no hay un poder de la espada superior, no hay autoridad superior y rige la ley de la jungla. Bueno, pues yo durante un tiempo creí en el derecho internacional y pensé que el derecho internacional era un paso civilizatorio que podía hacernos pasar de la ley del más fuerte a una sociedad, a una pluralidad de sociedades que de algún modo formaran una intersociedad ordenada, jurídicamente regulada y orientada al bien común. Hoy creo que eso siempre fue una ilusión, nunca ha existido. De hecho, yo me daba cuenta de que era un puro ideal, de que la realidad nunca había sido así, ni se había aproximado, ni parecido a ser así, ni evolucionaba hacia eso. Pero con todo, yo pensaba que ciertos pasos sobre el papel, puramente sobre el papel, podrían acabar ejerciendo un atractivo para que un día fuera verdadero. Bueno, hoy no creo en eso, para nada, no creo en el bien común de la humanidad. Ahora sí creo en que debería existir el bien común de la humanidad. Es decir, sí creo que la humanidad viviría mejor en una sociedad planetaria, porque entre ellas no habría guerras, no habría enfrentamientos, porque justamente esa autoridad, en vez de velar por el bien común de estos o de aquellos, velaría por el bien común de todos, y todos seríamos copartícipes, y sin duda eso es una ventaja, un desideratum, es un desideratum filosófico. Y sí, efectivamente, yo creo que el modo de llegar a eso no es formar entidades que son entelequias como la Unión Europea, eh, aglomerados absurdos que, como el de la Unión Europea, que solo está unida porque se pueda pasar a pie sin mojarse el pie de un lado a otro. Es el único denominador. Yo escribí en francés hace mucho tiempo L'Europe existe-t-elle, donde demostraba que Europa no existía. Es decir, que no había nada, ninguna entidad geográfica que mereciera la denominación de Europa. Porque claro, resulta que entre Europa y Asia, simplemente si das un paso, estás en el mismo municipio ruso. Y cuando das un paso, es Asia. Y antes de dar el paso, es Europa. O sea que normalmente dos continentes están separados por mar, el continente americano y el viejo continente, el continente afroasiático, están separados por mar, por un lado y por otro, Pacífico o Atlántico. Australia está separada del
de los demás continentes. La Antártida es un continente separado del resto por el océano glacial antártico. Bueno, entonces, ¿qué es la Unión Europea? ¿Nos une la cultura? ¿Verdaderamente los finlandeses y los españoles somos de igual cultura, tradición, lengua? ¿Hemos tenido relación alguna en la historia? Ninguna. Yo creo que efectivamente existen casos de múltiples relaciones de parentesco, pues que de cultura, de lengua, de historia, que existen entre otros países y que favorecerían formar, pero yo no abogaría por las uniones transnacionales, sino por la fusión. Ya sé que la fusión es muy difícil. Ha habido pocos casos de fusiones con éxito. Cuando se formó la República Árabe Unida entre Egipto y Siria en el año 1958, que era una bellísima y excelente idea, un gran proyecto, pero fracasó, desgraciadamente, y 3 años después se rompió esa unidad. No cabe duda de que la fusión es difícil. Por ejemplo, cuando Guatemala se separa, una de estas secesiones injustificables, cuando se independiza México, en el año 1821, Guatemala se separa del virreinato de Nueva España. Y luego de Guatemala, era la Capitanía General de Guatemala, de ella se separan Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y forman esos 5 paisitos o paisucos. Bueno, pues sería muchísimo mejor que volvieran a unirse, ¿no? Su historia los une, pero como han pasado tantos años, cada uno tiene su vida política, sus instituciones políticas, uno ha tenido una trayectoria, la de Costa Rica, la de El Salvador, la de Nicaragua, la de Guatemala, son diferentes y no es nada fácil. Me acuerdo que Rubén Darío, el grandísimo poeta hispano, era un partidario acérrimo, es entusiasta de la Unión Centroamericana. Todavía en su época ese era un ideal que se consideraba factible. Hoy no he oído a ningún nicaragüense, ni guatemalteco, ni salvadoreño hablar de un proyecto de unión política centroamericana. Pero vamos, yo es lo que considero que sería deseable y razonable, pero más lejos no voy a ir. No voy ahora a dar consejos de con quién debería o dejar de unirse el Ecuador o Colombia o México. Pero bueno, creo que lo que he dicho da una clave suficiente, o España. Mm, Creo que da una clave suficiente de cuál es mi pensamiento político al respecto. Bien, muchas gracias, querido Lorenzo. Y con esta pregunta finalizamos la presente entrevista. El- Anunciamos que para el próximo domingo llegamos al final de esta serie, Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Tendremos una última entrevista en la que, entre otras cosas, hablaremos sobre la filosofía en general. Hemos ido, en primer lugar, ahondando en la biografía de Lorenzo, luego llegamos hasta su primera tesis doctoral en filosofía y desde ahí veíamos problemas de las subdisciplinas filosóficas. Hemos culminado ese recorrido y tendremos unas reflexiones generales de lo que se suele llamar metafilosofía, y por lo tanto, les invitamos muy cordialmente para que nos acompañen el próximo domingo en un episodio más de esta serie. Muchísimas gracias, querido Lorenzo, y a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.